En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el sistema de referencia. Hemos visto cómo trabajar con un tensor de tensiones, pero lo que vamos a ver ahora es cómo modificar ese tensor de tensiones para que en lugar de expresarlo en los ejes X y Z, lo que les hemos calculado, lo podamos expresar en función de otros ejes que tengan otra orientación diferente. Entonces nuestro punto de partida es T, el tensor de tensiones de Cauchy. Y lo que queremos hacer es calcular T asterisco, que sería el tensor de tensiones de Cauchy expresado en otro sistema, sistema de ejes cartesianos. Entonces lo que vamos a utilizar para ello es la matriz R, que es una matriz de cambio de ejes. Esta matriz R es la que nos permite obtener un vector unitario en nuestro sistema de coordenadas X y Z, multiplicando la matriz R por el vector unitario en el sistema de referencia prima o asterisco o como lo queramos llamar. De modo que tenemos que nosotros para calcular el vector tensión simplemente tenemos que multiplicar el tensor de tensiones por un vector unitario, pero ese vector unitario está expresado en nuestro sistema de coordenadas. Para expresarlo en otro sistema de coordenadas utilizamos la matriz R. Bueno, vamos a manipular un poco las expresiones, entonces vamos a utilizar una serie de conceptos de álgebra para obtener a partir de este tensor de tensiones T el tensor de tensiones T asterisco. Como que para esto es básico que tengáis unas ciertas nociones de álgebra. Bueno, en el nuevo sistema de referencia, en el sistema que llamamos prima o asterisco, como queráis, el vector tensión también se obtiene multiplicando el nuevo tensor de tensiones por el vector unitario en este sistema de referencia nuevo. Entonces, como esta matriz R tiene que cumplir una serie de requisitos, entre otros es que tiene que ser ortogonal. Al ser ortogonal, lo que quiere decir es que la inversa de la matriz R es igual a la transpuesta de la matriz R. Se simplifica la forma de hacer la inversa de esta matriz. Bueno, pues si el vector unitario es R por el vector unitario asterisco, pues el vector unitario asterisco es R transpuesta por el vector unitario. Bueno, vamos a manipular un poco. Si podemos expresar nuestro vector tensión como R por el vector tensión en el vector tensión en el sistema asterisco, lo que quiere decir eso es que vamos a modificar, voy a sustituir este vector sigma, vector tensión asterisco, por el tensor de tensiones y multiplicado por el vector unitario en este sistema asterisco. Bueno, de modo que tenemos que el vector tensión es R por T asterisco por U asterisco. Pero a su vez lo que podemos hacer ahora es modificar de nuevo y sustituir U asterisco por R transpuesta multiplicado por U. De modo que lo que tenemos es que el vector tensión es igual a R por T asterisco por R transpuesta multiplicado por U. Es decir, tenemos el vector tensión que es algo multiplicado por U. Ese algo tiene que ser el tensor de tensiones de Cauchy. Es decir, el tensor de tensiones de Cauchy, T, es igual a R por T asterisco por R transpuesta. Y podemos hacer la inversa. El nuevo tensor de tensiones, T asterisco, es R transpuesta por T por R. De modo que ya hemos visto cómo obtener un tensor de tensiones en otros sistemas a partir de esta matriz R de cambio de base. Esto es simplemente manipulaciones algebraicas. En un caso bidimensional, por simplificar, vamos a trabajar únicamente con dos dimensiones, sigma x, sigma y tau xy. Nuestra matriz de cambio de ejes, esta matriz R, sería tan sencilla como esta. En la diagonal tendríamos el coseno y en los puntos alejados de la diagonal tendríamos menos seno y seno. Esto nos permite cambiar de ejes un vector unitario, girándolo un ángulo teta. Bueno, pues como siempre os propongo un pequeño ejercicio y como siempre os propongo que lo intentéis resolver vosotros por vuestra cuenta porque es cuando realmente vais a aprender, cuando intentéis resolverlo aunque os equivoquéis. Lo que tenemos es este sistema de tensiones, tenemos en dirección X una tensión positiva de tracción de 40 megapascales, en dirección Y una tensión de compresión de 25 megapascales y tenemos una tensión tangencial de 15 megapascales de acuerdo con este criterio de signo. Lo que quiero que hagáis es dibujar el tensor de tensiones para este sistema XY y también el tensor de tensiones en el nuevo sistema con estos ejes pintados en rojo X', Y'. Bueno, pues intentarlo, darle a la pausa y ahora mismo cuando podáis, cuando terminéis le dais al play y comprobáis si habéis obtenido la solución.
¿Qué tal? ¿Os ha salido? Bueno, pues esta sería la solución. El tensor de tensiones, naturalmente, en dirección X es positivo, 40, en dirección Y es negativo, menos 25, y recordar el sistema de signos en X y para las tensiones tangenciales, pues este sería un valor negativo de la tensión tangencial, es decir, vale menos 15. ¿Cómo podemos hacer para girar este tensor de tensiones y obtenerlo con el nuevo sistema de referencia? Bueno, pues utilizamos esta matriz de cambio de base. Coseno de 35, seno de 35, menos seno de 35, y con eso obtenemos los valores del cambio de base. El nuevo tensor de tensiones simplemente sería esta matriz R transpuesta, multiplicado por el tensor de tensiones que acabamos de ver, y multiplicado de nuevo por R. Y obtenemos este valor. De modo que fijaros que estos dos valores del tensor de tensiones, estos dos tensores de tensiones, están definiendo exactamente el mismo estado tensional, pero en dos ejes diferentes. ¿Para qué puede ser útil esto? Bueno, pues como vamos a ver en el próximo vídeo, esto va a ser muy útil para analizar cuáles van a ser las tensiones principales y extraer, digamos que una información intrínseca a ese estado tensional.